¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Edison Abrigo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro Aguilar. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Barrera. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Vallas. Presente, Inge, buenas tardes. Cristian Bermeo. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Jefferson Cando. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. David Chicaiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Joan Chico. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. José Chilo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Cofre. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Denis Colcha. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Geraldine Crespín. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jenny Cruz. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Estrella. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paulina Gómez. Paulina Gómez, ¿no está? Jefferson Guamaní. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Infante. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. James Ledesma. James Ledesma. ¿No está? Catherine Montoya. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Mario Caña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marlon Ovato. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Blanca Paguay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dayana Paute. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Stalin Pazmiño. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Miguel Peralta. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Anthony Pérez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Robert Puchaisela. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Roger Quiroz. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Ramírez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Rivera. Inge, disculpe, el compañero tuvo una operación, dijo que ya se ha de contactar con usted. Ah, ya, sí me habían comentado. Sí, listo. Muchas gracias por recordarme. Paola Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Lisbeth Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Catherine Ruiz. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Emily Salinas. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Belén Silva. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ángel Uvidia. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Eric Vargas. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ok. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Como ustedes, como ya habíamos comentado el día de ayer, el día de hoy vamos a realizar una pequeña clase práctica donde vamos un poquito a verificar, a observar ya un poco más de modo gráfico las señales moduladas angularmente, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, vamos a centrarnos en lo que son modulaciones sinusoidales, ¿sí? Donde de pronto nuestra señal moduladora es un seno, es un coseno, y en función de esto podemos ir observando el espectro de la señal correspondiente, y no solamente el espectro, ¿no? Sino también de pronto las componentes de la frecuencia instantánea,
o de la variación de fase, ¿no? Entonces, justamente en estas expresiones o estas funciones nos permiten tener una visibilidad de cómo se desenvuelven este tipo de señales moduladas angularmente. Vamos a ir analizando diferentes aspectos, ¿no? Diferentes situaciones, como por ejemplo, dependiendo cómo varía la señal o más bien dicho, la amplitud de la señal moduladora, cómo puede ir cambiando el índice de modulación y en función de eso, cómo puede ir cambiando la forma del espectro, ¿no es cierto? O de pronto si cambia el valor de D sub f, que es el de D sub f o el de D sub p, que es la constante de sensibilidad de variación de fase o de variación de frecuencia, entonces de igual forma podemos ir analizando estas consideraciones, ¿no? Entonces justamente eso vamos a observar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme o permítanme solamente les comparto la pantalla, ¿sí? A ver. Ya. Permítanme solamente ya está abierto MATLAB, ¿dónde estamos? Ya. Ok, ¿me confirman por favor si ya están observando la pantalla? Sí, Inge, sí se puede ver. Ya. Sí, Inge. Ok, bueno, vamos a ir realizando básicamente el análisis, ¿no? Ya saben que todo depende de las señales que nosotros vamos a establecer y en función de eso nosotros vamos a ir determinando justamente cada uno de los parámetros, ¿sí? Vamos a comenzar primero asignando un valor de B sub P, ¿sí? Vamos a suponer que el B sub P sea igual a un valor de 1, supongamos, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que el F sub m, que nos da la frecuencia moduladora, en este caso de pronto démosle un valor cualquiera, ¿no? Por ejemplo, 7000 Hz, ¿sí? ¿Ya? Entonces son 7K el valor de F sub m. En función de esto, nosotros vamos a determinar una frecuencia portadora un poco alta para que nosotros podamos observar justamente todas las componentes espectrales dependiendo del índice de modulación que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, démosle unos 200K, ¿sí? F sub C es igual a 200.000, ¿no? 200K va a ser nuestra frecuencia portadora. Entonces, ojo que esa va a ser la frecuencia central en función de la cual van a estar cada una de las componentes correspondientes, ¿sí? Entonces, vamos a darle una frecuencia de muestreo bastante alta, ¿no? Es decir, no sé, se me ocurre unas 100 veces, ¿sí? 100 veces de la frecuencia portadora, para que nosotros podamos observar correctamente todas las componentes espectrales, ¿sí? Ya, vamos a tener esto. Vamos a darle un tiempo también bastante prudencial, porque mientras más alto es el tiempo, más muestras tengamos, mejor resolución vamos a tener en el espectro, ¿no? Entonces vamos a darle un tiempo de unos 3 segundos, ¿sí? Yo creo que con 3 segundos, bueno, pongámosle T sub 0, sí, así T sub 0 está bien, para no confundirnos con el vector de tiempo, ¿ya? 3 segundos yo creo que es tiempo suficiente, porque ahí vamos a tener, bastantes muestras en realidad, ¿no? 200.000 vamos a tener unos 6 millones de muestras, digamos, ojalá no sea demasiado grande tampoco, ¿no? Si no, le vamos bajando en este caso, ¿no? De todas formas, el procesamiento no es tan extenso, ¿no? Entonces no deberíamos tener ningún problema. Vamos a ponerle un A sub C, ¿sí? Un A sub C igual a 10, supongamos, ¿sí? Son los valores correspondientes. Y bueno, después vamos a ir poniendo los valores de D sub F o de D sub P correspondientes, ¿sí? Porque hay dos opciones, ¿no? Una es, por ejemplo, que nosotros pongamos el D sub P o el D sub F, y en función de eso se calcula el índice de modulación y ahí podríamos ir analizando, ¿no? Pero yo creo que sería más fácil o más sencillo, más bien, establecer un índice de modulación y que en función de eso se calcule el valor de la sensibilidad de variación de fase o la sensibilidad de variación de frecuencia, y con eso tendríamos, ¿no es cierto?, ya cada uno de los de las funciones y valores correspondientes en función de los voltajes que tengamos, de los anchos de banda que tengamos, etcétera, ¿sí? Entonces, le vamos a dejar ahí.
vamos a generar nuestro vector ahora sí de tiempo, que va a ir desde 1 sobre f sub s hasta, con intervalos o con espaciamientos de 1 sobre f sub s, y va a llegar hasta el t sub 0, ¿no es cierto? Hasta nuestro tiempo total, ¿ok? Entonces vamos a ver, no se nos demora mucho en generar, por ejemplo, este vector de, creo que son 6 millones de muestras, ¿sí? Este sería, en este caso, nuestro vector de tiempo nada más, ¿no? Vamos a generar ahora nuestra señal moduladora. Nuestra señal moduladora va a ser v sub p por el seno, pongamos en este caso, ¿ya? Seno de 2 por pi por f sub m por el tiempo, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra señal moduladora. Veamos de pronto si no se nos demora mucho graficándonos con MT. Como es la primera gráfica y recién le abro el MATLAB, posiblemente un poquito se nos vaya a demorar, ¿no? Vamos a ver. Ya nos debería ya mostrar la gráfica. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Nuestra señal sinusoidal. Creo que sí tiene demasiadas muestras. Vamos a ver si de pronto... Si tiene demasiadas muestras, le podemos bajar un poquito. Ya. Sí, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos nuestra señal sinusoidal, ¿sí? Es un seno, comienza con un seno y se tendrá justamente ya cada una de las oscilaciones a la frecuencia a la que estamos trabajando, ¿sí? Listo. Entonces esa es en primera instancia nuestra señal moduladora, ¿ya? En función de esto vamos a hacer, primero vamos a trabajar con PM, ¿sí? Vamos a trabajar con PM. Entonces, en este caso, en los dos casos vamos a considerar un beta, ¿sí? Un beta, vamos a ir dándole algunos valores, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle un beta de 0.2, ¿sí? Que es una señal NB-FM, ¿no es cierto? Una señal de banda angosta, ¿sí? En este caso, independientemente, ¿no? Si es que es PM o FM, si es que nosotros tenemos la modulación sinusoidal, el índice de modulación es el mismo para los dos casos, ¿no? Entonces le vamos a poner un beta de 0.2 y en función de eso vamos a hacer el cálculo de D sub P, ¿sí? Recordemos que beta es igual a B sub P, o bueno, D sub P por V sub P, ¿no? Entonces, el beta sería igual a ¿qué? Perdón, el D sub P en este caso va a ser igual al valor de beta dividido para B sub P, ¿sí o no? ¿Sí? Eso independientemente para cualquier valor de B sub P, ¿no es cierto? En este caso va a coincidir que D sub P va a ser igual a beta, ¿por qué? Porque nuestro B sub P es igual a 1, ¿sí? Entonces, en este caso, los valores van a ser los mismos, y tiene sentido, ¿no es cierto? Ya, ahí tenemos ya el D sub P. Ya con eso, ¿no es cierto? Nosotros ya podríamos determinar el teta de t, ¿no es cierto? Pongamos el teta de t primero, ¿no? El teta, solo pongámosle así, teta, es igual a ¿qué? Sabemos que es igual a d sub p por m de t, ¿no es cierto? Aquí no hay que poner el punto por porque el d sub p es una constante, ¿no es cierto? Es un único valor, mientras que el m de t es nuestro vector, entonces podríamos darle simplemente ese valor de amplitud, ¿sí? Todo esto es nuestro teta de t, ¿ok? Listo, ahí ya calculamos nuestra variación de fase. Con esta variación de fase, ¿no es cierto? Nosotros ya podemos calcular la señal o obtener nuestra señal modulada. En este caso, nuestra señal modulada, S de t, va a ser igual a ¿qué? A sub c, ¿no es cierto? Por el coseno de 2 por pi por f sub c por t, ¿no es cierto? Y más nuestro teta de t o nuestro teta, en este caso, ¿no? Y listo, ¿no? Este ya sería nuestra señal modulada, ¿sí? Esta de aquí ya va a convertirse en nuestra señal modulada. Entonces, de igual forma, nosotros podemos graficar esta señal correspondiente, ¿no? Vamos a graficar el t con respecto al st, ¿sí? Entonces, aquí, prácticamente, bueno, ya le voy a poner también aquí un gridón, ¿sí? Un gridón, para de pronto poder observar la variación de frecuencia. La variación de frecuencia va a ser muy imperceptible, podríamos decir, porque el índice de modulación es bajo, ¿no? Entonces, como el índice de modulación es bajo, entonces, en esencia, nosotros vamos a tener una
una variación de frecuencia baja, una variación de fase baja, entonces no se va a poder observar correctamente, o bueno, tan notoriamente, podríamos decirlo de esa forma, no se va a poder observar correctamente toda la variación de frecuencia, como lo que se obtendría en una señal con un índice de modulación más alto, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ir analizando eso, ¿no? Entonces aquí es casi como que nosotros tuviéramos una señal que trabaja a la misma frecuencia portadora, ¿sí? A la misma frecuencia portadora, solamente con una ligera variación de frecuencia, ¿sí? Vamos a observar. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, como les decía, a simple vista pareciera, ¿no es cierto?, que nosotros tuviéramos una señal sería prácticamente a ver, ¿cómo sería? Una señal que trabaja a una única frecuencia portadora, ¿sí? Con una ligera variación de frecuencia. Entonces, ahí nosotros podríamos hacer el cálculo, ¿no es cierto? Del delta F, ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Entonces, en función de nuestro teta de t, tendríamos que sacar la derivada, ¿no es cierto? Y en función de eso se saca la frecuencia instantánea y ahí se puede determinar el valor máximo y el valor mínimo de la frecuencia, ¿sí? Entonces, eso ya sabemos cómo realizarlo de forma analítica, ¿sí? Pero bueno, en esencia, esta sería nuestra señal modulada, ¿sí? Entonces, aquí, como les decía, a simple vista, parecería, bueno, de pronto, si nos ponemos a analizar un poquito más, parecería que más o menos por aquí hay una mayor amplitud entre los cruces por cero que lo que existe de pronto acá, parecería, ¿no? Parecería a simple vista. Pero a la final de cuentas eso no lo podemos saber o no lo podemos observar a ciencia cierta en esta gráfica en el dominio del tiempo. Eso o la presencia de las componentes espectrales se lo podría observar principalmente en el espectro, ¿sí? Que es lo que ya vamos a analizar en este momento, ¿no? Bueno, sí parece que hay muchas muestras, por eso se nos demora un poquito en actualizarse, pero bueno, ahí ya observamos esto de aquí, ¿sí? Vamos a analizar entonces ahora el espectro de cada una de nuestras señales, ¿sí? Primeramente vamos a sacar el MF, ¿sí? Bueno, saquemos de primero nuestro vector de frecuencia. Nuestro vector de frecuencia vamos a utilizar la función linspace, ¿no es cierto? Que va a ir desde menos fs medios hasta fs medios y va a tener una longitud del mismo vector de tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro vector de frecuencia. En función de eso, ahí sí podemos sacar el MF, ¿no es cierto? Que es igual a a ver, sería labs de la FFT shift, de la FFT, ¿ya? Del FFT de, en este caso, MT, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto dividido para la cantidad total de muestras, me parece, ¿no? Ahí vamos a tener la amplitud real correspondiente, length de t, ¿ya? De esa forma. Entonces, ahí ya podríamos obtener nuestro espectro correspondiente MF, ¿sí? Bueno, aquí se nos está demorando un poquito. No se le escucha, Inge.
Ya, ¿me escuchan, chicos? Ahora sí. Sí, Inge. Inge, ahí sí se le escucha. Sí, hubo algún problema, creo que estuvo demasiadas muestras para realizar la transformada de Fourier y parece que se me colgó por completo la computadora. Ya les voy otra vez a compartir la pantalla. De hecho, me pasó lo mismo, Inge. Claro, sí les pasó lo mismo, sí. Lo que pasa es que ya la cantidad de memoria que soporta MATLAB, o dependiendo de nuestras computadoras, como mi computadora también es un poquito ya viejita, entonces no de pronto no soporta toda esa cantidad de datos. Vamos a bajarle un poquito, ¿no? Vamos a ponerle de pronto la frecuencia portadora, ya no en los... ¿cuánto estaba la frecuencia portadora? Los 200K. Vamos a ponerle unos 120K nada más, ¿sí? 120K, ¿sí? La frecuencia de muestreo, yo creo que sí está bien que le mandemos unas, bueno, pongámosle unas 80 veces nada más, ¿sí? Unas 80 veces la frecuencia portadora, y el tiempo, el T sub 0, le vamos a poner solamente unos 2 segundos, ¿sí? Ya, con eso posiblemente ya tengamos un mejor desempeño. Vamos a actualizar entonces el vector de tiempo, ¿sí? Porque obviamente de eso dependemos. El MT, ¿sí? Ya, vamos a... grafiquemos ahora el MT, a ver si incluso ya opera un poquito más rápido. Por si acaso también déjenme poner aquí un clip ahora. Déjenme eliminar todas las variables que están aquí. Ay, pero voy a tener que hacer nuevamente todo. Ya, déjenme ver esta gráfica. Es que sí está un poco lenta todavía. No, sí, se me está demorando en borrarme todas estas otras componentes. Pero bueno, sí, ya borrando todas estas componentes seguramente se nos va a agilizar un poquito nuestra aplicación. Ya, ahí sí. Ya, déjenme otra vez, ahora sí vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Vamos a comenzar con el B sub P primero, ¿cierto? B sub P, FM, ¿qué más teníamos? Del FC, el FS, ya, el A sub C, el T sub 0, ya. Con esto vamos a graficar el vector a generar el vector de tiempo. Vamos a generar nuestra MT, ¿ya? Y ahí sí vamos a graficar. Ahora sí no debería llevarnos mucho tiempo. Ya, está acá. Sí, parece que ya estamos un poquito más rápido. Ya, sí, parece que ya estamos mejor. Ok, listo. Entonces, recordemos, ¿no? Que en función de esta señal es donde nosotros vamos a tener ahí la portadora, ¿no? Es decir, más o menos aquí cuando tengamos este valor de amplitud máximo, vamos a tener la máxima frecuencia. Cuando tengamos este valor mínimo, vamos a tener la menor frecuencia. Y dentro de esto es donde vamos a tener muchas más oscilaciones, porque esta señal es la que trabaja a los 7 kHz, pero la portadora está en torno a los 120 kHz, ¿no? Entonces es una frecuencia mucho más alta, ¿ya? ¿Estamos? Entonces es por eso que nosotros tenemos esa consideración. Ya tenemos, a ver, este plot, saquémosle primero el vector de frecuencia, ¿sí? El vector de frecuencia, que iría de esa forma, ¿no es cierto? Para ver si de pronto vamos a tener problemas con el MF otra vez, ¿sí? Vamos a ver si, ya, aquí por ejemplo ya no se nos demoró mucho, ¿no es cierto? Entonces ahora sí vamos a graficar el plot de F,
con respecto a MF. Ahora sí, ¿no es cierto? Vamos ahí paso por paso. ¿Sí? Ahí está nuestro espectro, ¿sí? Y es correcto, ¿no? Porque nosotros teníamos una amplitud de 1 y ahora tenemos una amplitud de 0.5, obviamente en cada una de las componentes espectrales, en F sub m y en menos de F sub m, ¿sí? Donde F sub m, si recordamos, era igual a 7 kHz, ¿no? Justo está aquí 0.7 por 10 a la 4, ¿sí? Eso nos representa justamente los 7 kHz. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Ese es nuestro espectro de la señal moduladora, ¿ya? Vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ponerle el valor de beta, ¿no es cierto? El valor de beta dijimos que era igual a 0.2 y con el valor de beta vamos a calcular el D sub P. El D sub P es igual a beta sobre B sub P y con eso vamos a obtener la función de teta, ¿sí? Con teta ya podemos sacar el ST, ¿no es cierto? Que es el que tenemos ahí. Y con el ST ya podemos graficarlo primeramente, ¿no? El plot de T, ST, ¿no es cierto? Y vamos a observar. Entonces, este obviamente tiene mayor concepto, bueno, una frecuencia mayor, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, bueno, justo lo que les decía, ¿no? Aquí directamente es más complicado que nosotros observemos la variación de frecuencia, ¿sí? Pero bueno, en macro de pronto lo podríamos más o menos observar, pero no se va a notar tanto porque tenemos un índice de modulación pequeño, ¿sí? Tenemos un índice de modulación pequeño. ¿Qué es lo que nos interesa o dónde nosotros vamos a observar las frecuencias que aparecen específicamente en el espectro, ¿sí? Entonces vamos a analizar ahora el espectro, ¿no? Entonces vamos a sacar un SDF, ¿no es cierto? Hagámosle así mejor, ¿sí? Donde SF, ¿no es cierto? SDF va a ser igual a labs, bueno, de ST, ¿no es cierto? Dividido para esto, ¿ok? Entonces ahí vamos a obtener nuestro espectro y vamos a graficar nuevamente F con respecto ahora a SF, ¿sí? Y vamos, justamente tiene que ocurrir lo que nos deberíamos de esperar, ¿no? Que la frecuencia o bueno, las componentes espectrales tienen que estar en torno a la frecuencia portadora, ¿sí? Y que como tenemos en realidad un índice de modulación bajo, ¿no es cierto? Entonces, esta señal, ¿sí? El espectro de esta señal va a ser similar justo, ¿no? A una modulación AM. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Se supone, si nosotros acercamos solamente esto, que vamos a tener esta componente espectral que nos representa la portadora, ¿sí? La portadora, y estas dos componentes espectrales que nos representan la portadora más el F sub m. Es decir, si la portadora era de 120, esta debería estar en 127 y esta debería estar en 113. Y si observamos ahí un poquito con más detalle, aquí también hay otra componente y otra componente. Esa debería ser, esta es la J0, ¿no es cierto? La que se da a causa de la función de Bessel de orden 0. Esta de aquí es la que se da a causa de la función de Bessel de orden 1, esta a causa de la función de Bessel de orden 2 y así sucesivamente, ¿sí? Eso ya vamos a observar, a ver si en realidad se puede verificar o se puede observar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Tenemos justo los 120 kHz, que es 1.2 por 10 a la 5, 120 kHz, con una amplitud de 5, ¿no? Porque obviamente si nosotros recordamos el valor de A sub C era igual a 10, ¿sí? Ahora, este valor difícil, puede llegar, déjenme poner un grid on, ¿sí? Para observarlo de mejor forma. Entonces, si vemos que llega casi a 5, pero no es igual a 5, porque la función de Bessel no es igual a 1, la de orden 0. Es un poquito más bajo que 1, pero por eso es que no se llega precisamente al valor de 5, que se tuviera si es que la función de Bessel fuera igual exactamente a 1, ¿sí? Y de ahí, en la función de Bessel de orden 1, ya tendríamos los valores correspondientes y ese se multiplica por un medio de A sub C, ¿no es cierto? Donde A sub C en nuestro caso creo que era 10, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener cada uno de los valores, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener en los 7 kHz, ¿no es cierto? Que sería 127 y 113, justamente, ¿no? Si hacemos un zoom más, ¿no es cierto? Les voy a hacer esto más pequeñito para que nosotros podamos observar, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Justamente en los 127
113, ¿sí? Y en los 117, ¿sí? En los 113 y en los 117. Y vamos a ver dónde nosotros tendríamos también, ¿no? Porque deberíamos tener otro tono en los, a ver, más 7 sería 134, justo, ¿no? Si vemos ahí hay un pequeño tono existe, no es tan perceptible, pero existe. Y otro tono debería haber en 100, a ver, sería, a ver, 120, 141, ¿no es cierto? ¿Sí? En los 141 aquí, ¿sí? No se ve, veamos si es que de pronto haciendo más zoom se logra visualizar. ¿Ya? Debería estar por ahí. ¿Ya? Ahí está, ¿sí ven? ¿Sí ven? Y así cada vez, cada 7 kilohertz debería observarse, pero obviamente tendríamos que hacer otro zoom y otro zoom y otro zoom y existirán esos valores. A la final de cuentas existen, pero se dan cuenta cómo es la relación entre estas componentes de información respecto a las otras. Y a esta mismo era pequeñita, y a esta de aquí mismo es pequeña. Esta de aquí sí es más grande, ¿no es cierto? Y se puede considerar como componentes de información. Pero estas otras, o ya las que le continúan, ya no, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos observar. Y ahí demostramos justamente que el espectro igual se va a ir extendiendo, ¿no? 7 más, 7 más, 7 más, pero tendríamos que ir haciendo zoom, haciendo zoom, haciendo zoom, y ahí irían apareciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros consideraríamos en estas situaciones. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, cuando nosotros aumentemos el valor de B sub P, por ejemplo, obviamente el índice de modulación va a aumentar. ¿Sí? Entonces, o si es que se aumenta el valor de D sub F, también el índice de modulación va a aumentar. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, hagamos el análisis ahora en cambio con FM, con un índice de modulación superior. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Sí? Hasta aquí tal vez de pronto, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna duda tal vez hasta aquí? ¿No? Ok. Listo, vamos a salir. Entonces, vamos a considerar nuestra misma señal MMT, ¿sí? Pero ahora vamos a considerar primero un índice de modulación distinto y vamos a trabajar con FM, ¿sí? Con una modulación FM, ¿ya? La misma frecuencia portadora, la misma señal moduladora, el mismo valor de A sub C, ¿sí? Lo que va a cambiar ahora es el valor de beta. Vamos a ponerle en beta un valor igual a 2 ahora, ¿no? Vamos a ponerle un valor de beta igual a 2, ¿sí? Primero, en función de eso vamos a calcular el DF, porque ahora vamos a hacer FM, ¿sí? Entonces, D sub F, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? El beta es igual a D sub F por B sub P sobre 2pi por el FM, ¿no es cierto? Pero ahora si despejamos el D sub F, vamos a tener que es igual a beta, ¿no es cierto?, por 2 por pi por el FM, ¿no es cierto? Y eso dividido para B sub P, ¿no es cierto? Eso en términos generales, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Esto va a ser nuestra sensibilidad de variación de frecuencia, ¿ok? Listo. Ahí ya tenemos nuestro DF. Bueno, aquí podríamos ir calculando, ir observando cuánto eran los valores en cada caso, ¿no? Ya sabemos, en el workspace nos apoyamos muchísimo. Ahora, en función de esto, vamos a sacar nuestro teta, ¿sí? Nuestra función de variación de fase, ¿sí? El teta en FM es igual a ¿qué? A D sub F por la integral de nuestra señal moduladora, ¿sí? Ahora, la integral aquí en MATLAB, si no estoy mal, se puede utilizar la función trap z, ¿sí? La función trap z me devuelve una función, la integral, más bien dicho, de nuestra señal, de la señal que nosotros ingresemos, ¿no? Déjenme ver, a ver qué nomás me pide. Sí, solamente me pide un vector. Entonces, ¿cuál es el vector que nosotros queremos integrar? Es MT, ¿no es cierto? Entonces, ese es el que nosotros vamos a generar, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ojalá en esta función también, ya, no se nos demoró mucho, ¿no? Lo que quiero verificar es de este teta t. Este teta, a ver, ¿qué pasó? Porque el teta me dio un valor. A ver, déjenme ver. No me debería dar un valor, me debería dar una función. Me está dando la integral completa de mi señal MT.
Ya, y eso no debería ocurrir. Déjenme, recuerdo bien, déjenme hacer el help del trap z. Porque esa era la función que solíamos utilizar. Ya. X y dim. Trap z, aquí está para vectores. A ver si es que ya es igual a todo esto. Ya, creo que tengo que poner en... Déjenme ver, a ver. Si le pongo... ¿Lo que es? No. Déjenme ir probando porque ya no me acuerdo muy bien. No, perdón, creo que es cum-traps. Creo que es cum-traps. Déjenme ver. Sí, creo que es cum-traps. Ya, ahí sí me dio un vector en teta de la misma dimensión de t y bueno, y de todos estos, ¿sí? Déjenme solamente verificar con la gráfica. Recordemos que mt era una señal, era un seno, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un seno, la integral del seno sería un menos coseno, ¿no es cierto? Sí. Grafiquemos pues para ver qué nos está dando. Ya, entonces, por ejemplo, las personas que tienen que hacer el FM, pilas con eso, ¿no? Verán que aquí la función que les va a ayudar a hacer la integral de la función MDT, de la señal de audio, en este caso que ustedes vayan a generar, es la función cum-traps, ¿sí? No ha sido traps. Entonces, de eso me corrijo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a observar. Ya, aparentemente, sí, ¿no es cierto? Tiene el valor correspondiente, ¿no? Es un coseno, perdón, es un menos coseno, ¿sí? Lo que sí tocaría ir viendo, a pesar de que creo que sí está bien, porque sería la integral de la señal MDT, ¿no es cierto? Pero no sé por qué aquí me está dando únicamente valores positivos, ¿sí? Bueno, eso tratarán de analizarle bien cómo generar la función correspondiente, ¿no? Porque aquí si nuestra señal MDT, porque aquí es MT, ¿no es cierto? Nuestra señal MT era, ¿dónde está? MT... Ya, es 1 por el seno de 2pi por fm por t. La integral de esto se supondría que sería igual a menos b sub p sobre 2pi por fm, por el coseno de 2pi y todo eso, ¿no? Pero aquí, y como eso le estamos multiplicando también por un d sub f,
esta señal debería oscilar entre un valor positivo y un valor negativo, ¿no es cierto? Entonces, eso justamente tienen que verificar, ¿no? Porque aquí nos está dando valores solamente que van entre 0 y 3.7 más o menos por 10 a la 7, ¿no? Entonces, de pronto por aquí sí tenemos la ayuda del CumTraps, ¿sí? Podemos ir viendo, porque ahí de pronto nos dice para hacer una integral en función de algo, ¿no? Entonces, ahí posiblemente nos va a dar la corrección o la normalización respecto a la amplitud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí compute an approximate cumulative integral of y, ya, from 1 zeta by the space increment. Ya, creo que hay que multiplicar por el espaciamiento, es decir, por T sub S, o me parece que hay que dividirle, más bien dicho, para Fs, es decir, para la frecuencia de muestreo, me parece. Contain the cumulative integral of bien. Vectores de vectores ya, es lo mismo, ¿no? Compute the cumulative integral of y with respect to x using representation. Ya, vamos probando de una vez, ¿no? Para ir analizando con ustedes mismos. Veamos, si es que aquí le divido para Fs, pero igual debería darme valores, entre positivos y negativos, en realidad. Antes, ya. Ahí está bien, ¿sí? Ahí está bien, sino que está direccionado o está especificado desde 0 hasta 4, ¿sí ven? Y nosotros del valor de beta, recuerden que esto de aquí es del teta de t, y el teta de t, la amplitud máxima básicamente es el beta, ¿sí? Recordemos eso se va a dar siempre en la modulación tanto FM o PM, siempre y cuando nosotros utilicemos modulación sinusoidal. Entonces, la señal, el menos coseno que nosotros deberíamos tener aquí, debería desplazarse entre menos 2 y 2, ¿no es cierto? Entre menos 2 y 2. Sin embargo, aquí se me está desplazando entre 0 y 4. Entonces, eso igual así tienen que ir haciendo la corrección correspondiente, ¿no? Para que esto simplemente se desplace el valor correspondiente de beta, ¿sí? Entonces, yo les recomendaría ahí, bueno, ir analizando. Si ven, ahí sí tenemos el coseno, pero de pronto para que esto nos quede completo, posiblemente tendríamos que poner que el teta va a ser igual a d sub f por el CumTraps, y estoy aquí, posiblemente menos beta, ¿sí? Y ahí sí vamos a tener el plot correcto, ¿sí? Porque ahí nos va a hacer justamente ya la ubicación generalizada para cualquier tipo de señal, ¿no? Ahí sí vamos a tener entre menos 2 y 2, y ahí sí nuestra señal cosenoidal, ¿sí? Que sería la integral correspondiente, ¿no? Entonces, obviamente eso toca hacer el análisis, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ya un poquito les estoy yo también guiando, ¿no? A pesar de que en realidad en esta situación esa debió haber sido una conclusión a la cual ustedes debieron haber llegado, ¿no? Y haciendo el análisis correspondiente, ¿sí? Entonces, esto de aquí es nuestro teta de t, ¿sí? La variación de fase, ¿sí? La variación de fase. La variación de frecuencia depende directamente de la señal m de t, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, ahí nosotros ya tenemos esta situación correspondiente, ¿sí? Listo. Entonces, ahora que ya tenemos el teta correcto, ¿no es cierto? Ahora sí ya tenemos el teta correcto, vamos a generar la señal ST, ¿sí? Y la señal ST es igualito, ¿no? A sub C por el cos de 2pi por F sub C por T más el teta, pero ahora el teta es el que nosotros tenemos acá, ¿sí? Diseñado específicamente. Ya obviamente con un índice de modulación más alto, entonces la variación de frecuencia va a ser más notoria, ¿sí? Ahí tenemos nuestra señal. Veamos si es que se nota ahora con un índice de modulación de 2 la variación de frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a poner T, ST, ¿sí? Y vamos a observar. ¿Ya? Entonces vamos a verificar. De pronto a ver si ahora sí se logra
diferenciar. Ahí está muy amplio. ¿Ya? Más o menos hacia macro se puede observar un poquito, ¿no? Pero todavía no se nota lo suficientemente bien, ¿no? Entonces ahí de pronto podemos observar que hay variaciones de frecuencia, variaciones ligeras, pero existen a la final de cuentas estas variaciones, ¿sí? De todas formas aquí la frecuencia instantánea o la variación de pico de frecuencias va a ser igual al D sub F por el B sub P sobre 2pi. El D sub F, ¿cuánto era el D sub F? ¿Cuánto nos daba? El B sub P es igual a 1, el D sub F es 87K más o menos, ¿no? 87K. Y sí, ¿no es cierto? Este sería el D sub F. Ya. Y claro, entonces tendríamos 87.000, bueno, casi 88.000 por 1 dividido para 2pi. 2pi es alrededor de 6 punto algo, ¿no? Entonces ahí esa sería nuestra variación pico de frecuencia, que sería unos 15 kilohertz más o menos, tal vez un poco, bueno, bordeando esos valores. Si nosotros tenemos que esta frecuencia central está en los 120 kilohertz, vamos a tener unos 120 más unos 20, unos 140. Entonces, esos serían los rangos de variación, ¿sí? Déjenme ver igual de pronto poniéndole el grid on. Se observa casi de mejor forma. Bueno, casi no se diferencia, ¿no? Pero bueno, aquí está la variación de frecuencia. Ya después vamos a poner una señal FM de una banda mayor y posiblemente ahí sí podamos observarlo de mejor forma esas variaciones de frecuencia, ¿sí? Ya, no se observa del todo esa variación. Ya, bueno, ya, sí, un poquito se observa, ¿no? Aquí parece que la frecuencia es mayor, aquí pareciera que la frecuencia es mayor, se observan, ¿no? Aquí hay un espaciado, tratemos de acercar estos dos, ¿sí? Porque aquí, ahí más o menos se puede observar, ¿no? Aquí hay un espaciado mayor, ¿no es cierto? Acá hay un espaciado menor. Sí se puede observar un poquito la diferencia de frecuencia. Pero como les decía, se puede observar mejor con un índice de modulación superior, que ya lo vamos a hacer también, ¿sí? Y bueno, el espectro, ¿no? Grafiquemos el espectro. El espectro es igual a esto de acá, ¿sí? Y vamos a observar esa gráfica, ¿no? F con respecto a SF, ¿sí? ¿Ya? Y tenemos nuestro espectro, ¿sí? Primero, ya vemos que las amplitudes máximas antes en la de banda angosta llegaban casi al 5, ¿no? En este caso ya tenemos una reducción de las amplitudes en cada una de las bandas, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, ¿sí? Primero ya vemos que el espectro se expandió, ¿sí? El espectro se expandió. Vamos a verificar solamente el espectro positivo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros primero vamos a observar, ¿no? Aquí está la portadora, ¿sí? En los 120 kilohertz. Estas dos son las componentes de la función de Bessel de primer orden, de la segundo orden y de la de tercer orden, ¿sí? Recordemos que para un índice de modulación de beta igual a 2 se consideraba hasta beta más 1, ¿no? Es decir, primer orden, segundo orden y tercer orden. Ya desde aquí ya podríamos decir que ya son básicamente despreciables, ¿no? La de tercer orden, la de cuarto, aquí con las justas se ve la de quinto y de pronto más allá posiblemente está la de sexto, la de séptimo, se podría más o menos observar, ¿no? Entonces aquí está la de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por acá de pronto está la de octavo orden, ¿no? Pero ya son cada vez más pequeñitas, ¿no? Entonces incluso las únicas que nosotros deberíamos considerar serían la de la de orden 0, la de orden 1, la de orden 2 y la de orden 3, ¿sí? Igual acá, ¿no? La de orden 0, la de orden menos 1, la de orden menos 2 y la de orden menos 3, para un índice de modulación de 2, ¿sí? Porque ahí observamos, ¿no? Cuáles son las amplitudes correspondientes en cada uno de los casos, ¿sí? Por ejemplo, la de orden... Ya está todavía muy grande, ¿no? Ya, otra vez.
Hagamos un zoom solamente aquí. Esto que es lo que nos interesa. Ya, entonces, si hacemos un análisis, ¿no? La de orden 1, que son las más altas, están casi bordeando una amplitud de 3, ¿sí? Mientras que la de 0, 1, 2, 3, a ver, sería 0, 1, 2, 3, hasta aquí vamos a considerar, ya esta de aquí no se considera, ¿no? Y esta tiene una amplitud de ¿qué? De 0.1, 0.2 más o menos, ¿no? Entonces, ya comparadas con las otras, ya básicamente están fuera del ancho de banda propuesto por Carson, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ahí tenemos cada ¿cuánto? Cada 7, ¿no? Porque aquí tenemos, tendríamos los 127, ¿no es cierto? Aquí deberíamos tener los 134 y los 141, ¿sí? Y entre todo esto nos va a dar el ancho de banda correspondiente de Carson, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de pronto hasta aquí? De momento no, Inge. Ya, perfecto. Solamente para que demostremos algo, ¿sí? Vamos a observar, vamos a darle un valor de beta, ¿sí? Un valor de beta igual al que provocaba una componente en la portadora igual a 0. ¿Cuál era ese valor de beta? El primer valor de beta. O no, de una vez ya para tener un ancho de banda más grande, ¿cuál era el segundo valor de beta que provocaba un cruce por 0 para la función de Bessel de orden 0? ¿Quién se acuerda? 3.83. 3.83 era. No creo que era 3.83. Para el segundo dijo. Sí, para el segundo. El primero era 2.4 me parece. El otro es 5.52. Correcto, ese sí, 5.52, ¿sí? Ese es el valor de beta en el segundo cruce por 0, ¿ya? Vamos a hacerle con este, ¿no? Entonces vamos a ponerle teta, ¿no es cierto? No, primero tenemos que calcular df, ¿no es cierto? Para ese valor de beta. Df va a ser igual a beta por 2 por pi, ya, listo, esto está correcto. Ya, ahí tenemos el d sub f. Y vamos a calcular ahora sí el valor de teta. Bien. Tenemos esto. Y con eso vamos a calcular el ST. ¿Sí? Listo. Vamos a graficar. Vamos a ver si ahora ya se logra ver de mejor forma la variación de frecuencia. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahora? Déjenme hacer un gridón también de una vez. Ya, sí, sí parece, ¿no? Se ve que, por ejemplo, aquí tenemos una frecuencia menor, pero acá ya tenemos una frecuencia mayor, una frecuencia menor, una frecuencia mayor, ¿no? Entonces, si de pronto le acercamos solamente esto de acá, ya vamos a poder observar, ahí se ve un poco mejor, ¿no? Vemos que aquí se genera una frecuencia mayor de ley, vamos a tener un valor pico alto primero de MDT y después también de la frecuencia instantánea. Y aquí vamos a tener un pico bajo de MDT y por lo tanto también de la frecuencia instantánea. Entonces, por eso es que la señal va aumentando en frecuencia, disminuyendo en frecuencia, aumentando en frecuencia, disminuyendo y así sucesivamente, porque a la final de cuentas es una señal sinusoidal. ¿Sí? Entonces ahí se puede observar de mejor forma justamente ese comportamiento. ¿Sí? Si acercamos un poco más, mejor todavía, ¿no? Lo vamos observando cómo va funcionando, va operando, va cambiando la frecuencia de esta señal modulada mediante FM. ¿Ya? Listo. Grafiquemos ahora la señal, el espectro de esta señal modulada. ¿Sí? Primero tengamos SF, ¿sí? Y ahí sí, grafiquemos el plot de F con SF, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? Obviamente, si vemos que se va manchando un poco más, porque el espectro va creciendo más todavía, ¿no es cierto? Entonces, vamos a observarlo. Déjenme poner aquí también un gridón. ¿Sí? Primero, lo que nos esperábamos, ¿no? La amplitud. ¿Sí? La amplitud se va haciendo cada vez ahora más pequeña. Antes ya estábamos por lo menos por los valores de 3. Ahora estamos incluso con valores inferiores a 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, en esta consideración, el valor correspondiente en F sub C justo está aquí, ¿no? Los 12 kHz o los 120 kHz. Vamos a aumentarle un poquito más el zoom. ¿Sí?
¿Ya? Y aquí en los 120 kilohertz prácticamente no tengo una componente espectral significativa. Si de pronto le hago un zoom muy pequeñito, de pronto puedo tener algo ahí, porque de pronto el valor de beta no es exactamente 5.52, puede ser un 5.52, 3, 4, bueno, cualquiera, ¿no? Pero en este caso, de pronto puede haber una pequeña componente aquí, pero no significativa. Eso implica que básicamente no hay una componente en la portadora, ¿sí o no? Entonces ahí demostramos justamente lo que mencionábamos, ¿no? Esto es la componente de primer orden, la función debe ser de primer orden, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de séptimo, de octavo, y después ya se va haciendo cada vez más pequeñito, ¿no? Entonces ahí recordemos, ¿no? El ancho de banda, bueno, aquí gráficamente nosotros podríamos asumir, ¿no? Hasta un valor correspondiente, hasta un valor específico en función de las componentes más altas. Pero si es que nosotros utilizamos la regla de Carson, debería ser 2 por 5.52 más 1, que sería en otras palabras 6.52, porque eso me dice la regla de Carson, ¿no es cierto? Y eso por el F sub m, que sería los 7 kilohertz. ¿Cuánto nos da eso? Para analizar más o menos cuál sería el valor correspondiente. Sería 2 por 6.52 y por 7. ¿Cuánto les da? 91.28. 91.28 kilohercios, ¿sí? 91.28 kilohercios. Entonces, la mitad va a estar para acá y la otra mitad para acá. Pero si nosotros hacemos el análisis gráfico únicamente, yo puedo decir, bueno, más o menos yo creería que mi ancho de banda va a estar solamente hasta aquí, porque ya estos de acá ya están muy pequeñitos. Si quisiera de pronto hasta este de acá le pudiera incluir, pero yo creería que solamente hasta este. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 7 por 2 sería 14, porque sería 7 para acá, 7 para acá, sería 14. 14 por, a ver, 7 por 2, 14 y por 7, ¿cuánto nos da eso? Sería 7 por 7, 49, por 2 sería 98, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? ¿Y cuánto me dijiste el valor anterior? 91.28. Entonces, obviamente, ahí sí nos va a diferir un poco cuando nosotros hacemos el análisis gráfico con el análisis analítico de la ecuación de Carson o de la regla de Carson, en los casos en los cuales beta no es un valor puramente entero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Justamente por eso, ¿no? Porque aquí nosotros dependemos de cada uno de estos y ahí le podemos ir cerrando a cada uno de los valores. Pero cuando beta no es un valor entero, es un valor decimal, por ejemplo, ahí sí nos puede llegar a diferir ciertos valores correspondientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis visual o este análisis gráfico, ¿no? Porque ya podríamos asumir que desde aquí hasta acá más o menos está el 97, el 98% de la potencia total. Y todo el resto, que ya cada vez se hace más pequeñito, nos representa justamente ese 2 al 3% ya de potencia restante, pero que ya tiene básicamente bajas o componentes relativamente pequeñas, ¿sí? Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque después, como nosotros observamos a la final de cuentas, ya vemos que el espectro se extiende hacia el infinito, ¿sí? Se va a extender hacia el infinito. Entonces, muchas veces cuando se quiere generar una señal ya para transmitirla, ¿no es cierto? Es necesario siempre que antes de que la señal sea transmitida, se aplique un filtro. En este caso, como esta es mi señal modulada, se debería aplicar un filtro pasabanda, ¿no? Y en este caso, obviamente, el filtro pasabanda va a filtrar únicamente estas componentes, ¿no? Entonces, estas componentes de acá se supone que se eliminarían. En ese caso, esas componentes forman parte de la información. De pronto no tienen demasiada componente de información, pero aún así forman parte de la información. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, supónganse, en el caso de que ustedes ya tengan un sistema que está operando correctamente a un índice de modulación justo ¿no? Un índice de modulación de 5.52, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, perfecto, yo voy a generar un ancho de banda de unos 100 kilohertz, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces eso les va a dar más o menos desde aquí, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Todo eso les va a filtrar y las otras componentes se van a eliminar. No se elimina mucho, entonces no hay ningún problema, correcto, ¿sí? Pero después ya van a ver, ¿no? O de pronto esto incluso ya les menciono, que, y ya lo conocemos, ¿no? Que cuando se trabaja, por ejemplo, con una señal modulada mediante AM, ¿sí? Cuando nosotros aumentamos la potencia, ¿sí? El nivel de recepción, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero ya les anticipo,
cuando se aumenta la potencia, entonces el nivel de recepción crece, ¿sí? Aumenta. Entonces, algunos operadores, algunos radiodifusores antes, por ejemplo, decían, no, entonces, porque a veces la gente, ¿no? Cuando empieza a sintonizar una emisora, empieza a buscar con la perillita, etcétera, y empieza a tratar de sintonizar y dice, y justo escucha una emisora que, a diferencia de las otras, está sonando más duro, ¿sí? Está sonando más fuerte. Dice, bueno, aquí le voy a dejar porque esta suena más duro, ¿no? Entonces, a veces como que se predispone para eso, ¿no? Entonces, los radiodifusores decían, voy a aumentar mi potencia para que los receptores más bien me prefieran a mí escuchar en vez de a los otros, ¿no? Entonces, hacían eso. Pero eso es válido solamente en la modulación AM, porque la modulación o la información está justamente en la amplitud, ¿ya? Pero eso no funciona en la modulación FM. Y algunos radiodifusores, como no tenían este conocimiento técnico, decían lo mismo, ¿no? Bueno, yo voy a aumentar el valor de mi potencia para que mis radioescuchas puedan escucharme más alto, a diferencia de los demás, ¿sí? Y subían la potencia y no provocaban eso. ¿Por qué? Porque la amplitud nada tiene que ver con la información en la señal modulada, ¿no es cierto? La información no está en la amplitud de la señal modulada, sino está en la variación de frecuencia, o en otras palabras, en el ancho de banda. Ahí es donde está la información, ¿sí? Entonces, ahí incluso decían, aumentaban, y no pasaba nada. O sea, la señal sí les va a llegar hasta más lejos, incluso por eso tenían problemas, porque podían provocar interferencias, porque llegaban a lugares donde no tenían que llegar. Pero el audio en sí, la recepción de la señal, no tiene nada que ver con la potencia o con la cantidad de amplitud que se le inserta. Y ya después, ya cuando empiezan a conocer esto, dicen, no tiene nada que ver con la amplitud, mejor voy a bajar nomás la amplitud, pero voy a aumentar el ancho de banda. ¿Cómo aumentan el ancho de banda? Pues incrementando el índice de modulación. Entonces, claro, ahí sí, cuando ellos incrementan el índice de modulación, aumenta el ancho de banda, y ahí sí, cuando receptan una señal de esas características, el volumen de esa señal va a ser mucho más alto que las otras, que sí están respetando un ancho de banda. ¿Cuál es, pero, el problema de esto? Que, como les decía, muchas veces ya se tiene un sistema predefinido. Y el sistema predefinido, ¿qué es lo que hace? Modula, por ejemplo, a un índice de modulación que en FM, en la radiodifusión FM, por ejemplo, se tiene que generar un ancho de banda máximo de 220 kilohercios, ¿sí? Por darles un ejemplo. Bueno, en nuestro caso aquí es de 100, ¿sí? Un ancho de banda de 100 kilohertz. Perfecto. Entonces, si ya se tiene predefinido ese sistema y después se tiene un filtro pasabanda justamente para eliminar de pronto componentes armónicas, componentes de distorsión no lineal, etcétera, que pueden generarse por cuestiones que ya hemos analizado anteriormente, se aplica un filtro pasabanda y perfecto, ¿no? Se eliminan todas estas componentes que, como les decía, no implican mucha información, no hay problema. Pero por ahí alguien viene y dice, no, es que yo quiero que mis radioescuchas me escuchen mejor. Entonces aumentan el índice de modulación, ¿no? Y dicen, bueno, ya no va a estar en 5.52, le voy a poner en 6, o le voy a poner un índice de modulación en 7 para que incremente el volumen, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que como después tienen el filtro pasabandas, y el filtro pasabandas sigue seteado de pronto a los 100 kHz, estas componentes, ¿no es cierto? Obviamente van a disminuir su amplitud, pero van a aparecer nuevas componentes acá, de mayor amplitud que estas de aquí. Y esas sí llevan información significativa. El momento que le aplica el filtro pasabandas, sí se va a perder información y eso va a provocar distorsión en la señal, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar acompañado hasta para hacer estas pequeñas trampas, podríamos decir, o estas pequeñas situaciones ya en la vida práctica, hay que tener el conocimiento técnico, porque si se hace así por hacer, y más o menos dice, es que yo ya sé que el ancho de banda me genera volumen, claro, pero ¿y después qué va a pasar? ¿Cómo están configurados los dispositivos que vienen después, la señal que va a recibir, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que tener ese conocimiento técnico para poder realizar operaciones o cualquier situación de forma adecuada y de forma correcta, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que ocurre en cada uno de estos casos, o allí nosotros justamente demostramos ya cada una de las situaciones que hemos venido ya analizando, que hemos venido ya conversando, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí de todo lo que hemos visto, de todo lo que ya hemos analizado el día de hoy? No. Ya. Listo.
creo que con eso entonces ya tendríamos el suficiente conocimiento, creo que ya para que podamos realizar cada uno de nuestros proyectos, de nuestras aplicaciones en cada una de nuestras modulaciones. Recuerden que ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo, pero con señales de audio, ¿sí? Y ustedes tienen que ir interpretando cada una de los comportamientos, cada una de las consideraciones correspondientes, ¿no? Entonces ahí ya vemos cómo se comportan, ¿no es cierto?, los índices de modulación y los espectros. Ya cuando ustedes analicen un espectro real de una señal de audio, obviamente ahí ya no van a tener un espectro de líneas, como es el que tenemos aquí. Esto se genera espectro de líneas, ¿por qué? Porque tenemos una señal periódica a la final de cuentas, y eso es lo que obviamente nos deberíamos de esperar. Pero ya cuando nosotros analicemos un espectro de audio, que ya no es una señal periódica, vamos a tener en cambio un espectro continuo. Entonces ahí sí, ya dependiendo cómo se comporta ese espectro, vamos a generar justamente cada uno de las transformadas o cada una de los comportamientos espectrales. Otra cosa que también se me pasaba mencionarles es justo lo que también creo que habíamos mencionado al principio, ¿no? Que en función de esto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener cada una de estas componentes espectrales. Y por eso es que necesitábamos utilizar una frecuencia portadora relativamente alta, ¿no? Para que nuestro ancho de banda no llegue a tener solapamiento espectral. ¿Se acuerdan que antes justamente me decían, pero el solapamiento espectral no ocurre solamente con el muestreo? Claro, es otro tipo de solapamiento espectral, ¿no? Entonces, en estas condiciones, nuestro ancho de banda, dijimos que más o menos para este índice de modulación, que era de 5.2, iba a generar aproximadamente un ancho de banda de 100 kHz, ¿sí? Es decir, si es que nosotros tenemos aquí los 120 kHz, vamos a tener 50 para acá, que es más o menos desde los 70, podría considerarse, hasta los 180, ¿no? Más o menos por aquí, ¿sí? Desde los, sí, ¿no es cierto? Desde los 60 hasta los 180. Ahí vamos a tener un ancho de banda de 100 kHz, ¿sí? Entonces, ahí está perfecto, ¿no? Porque todas las dos bandas laterales, tanto la banda lateral inferior como la banda lateral superior, están en la parte positiva. Pero si nosotros mantenemos esta misma frecuencia portadora y aumentamos el índice de modulación, qué sé yo, de pronto a 10 o a 11 o a 12, entonces estas componentes de la banda lateral inferior van a llegar hasta un valor inferior a 0. ¿No? Estas componentes de acá. Y las componentes de banda lateral inferior de la parte negativa también van a llegar a 0 y se van a solapar. Y eso puede llegar a provocar distorsión, ¿sí? Puede llegar a provocar distorsión, ¿sí? No sé, de pronto analicemos, a ver, veamos qué pasa, ¿no? Y veamos, en realidad, de pronto pongamos un beta de unos, no sé, tal vez con 12 sería suficiente, de ley. Vamos a poner el beta, con eso calculamos el TF, ¿sí? Y con esto vamos a calcular el ST, ¿ya? Vamos primero a observar si de pronto existe alguna distorsión en nuestra señal modulada, ¿sí? Vamos a observar. Y después vamos a observar el espectro. Ya, y obviamente aquí se debería observar con más detenimiento incluso las variaciones de frecuencia, ¿no? Porque aquí vamos a tener una mayor variación de frecuencia. Entonces, no sé, de pronto puede darse que exista no una simetría en la existencia de los valores de frecuencia alta con los valores de frecuencia baja, ¿sí? Bueno, de pronto aquí no se observa con demasiada claridad esta situación, ¿sí? Y aparte que es una modulación sinusoidal que no brinda mayor inconveniente, pero es posible que esto se observe en la señal modulada, en el espectro de la señal modulada, ¿sí? Vamos a observar. Bueno, ya aparentemente creo que con los 12 no tenemos solapamiento espectral todavía. Casi no hay solapamiento espectral. Entonces necesitamos un índice de modulación más grande para que haya solapamiento espectral. A ver, en el caso anterior, o sea, era un ancho de banda de 100. Necesitamos un ancho de banda de ¿cuánto?
de 240, claro, para que se genere 120 y 120. Un ancho de banda de 240 se va a generar con un índice de modulación más grande. Claro, es que con este todavía no tenemos, ¿cierto? Tenemos un... ¿Cuánto era el índice de modulación? 12, ¿no? Era... Y la función teta que se aplicaba no va incluida ahí. Con el nuevo beta. No, claro, no calculé el teta. Claro, pero eso es del mismo espectro. Es del mismo espectro, no tiene ninguna función aquí, pues. Sí, a ver, beta, claro, solo calculé el DF, pues, no calculé el teta. Qué chistoso, claro. Ya, ahí sí, perdón. Ya, ahí sí. ¿No ven que no calculé el teta anteriormente? Ya, ahora sí, el ST, y ahora sí vamos a graficar. Vamos a ver primero acá. Ya, ahí más o menos, bueno, se observa que hay las variaciones más notorias de frecuencia y se observa más o menos también, pareciera que sí hay, ¿no es cierto? Ya unas pequeñas distorsiones, bueno, no se nota mucho tampoco, ¿no? Vamos a ver ahora el espectro para ver si, aquí se observa con más detenimiento, ¿no es cierto? Las componentes y las variaciones de frecuencia, ¿sí? Obviamente. Vamos a ver ahora sí el espectro. ¿Ya? Primero calculamos el espectro y ahora sí lo graficamos. Ya, claro, ahora sí hay un poco más de solapamiento, de pronto no es tan fuerte todavía, pero ya existe solapamiento espectral. ¿Sí? Sí existe solapamiento espectral. De pronto no es tan notorio, no hay muchas componentes todavía aquí, ¿no? De pronto hay que aumentar más todavía el índice de modulación, pero bueno, a eso nos referimos cuando debería haber solapamiento espectral. Le pusimos un índice de modulación de 12, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría si es que nosotros le ponemos un índice de modulación de 20, tal vez, ¿no? Entonces ahí obviamente ya vamos a tener mayor mezcla de la señal aquí abajo, ¿no? Entonces ahí sí es posible que tengamos, pongámosle, veamos. Portémonos curiosos. Otra vez, beta igual a 20, B sub F es igual a esto. Ahora sí vamos a calcular el teta, no nos vamos a olvidar. Y ahora sí el ST. Correcto. Entonces ahora sí vamos a graficar. Veamos. Aquí debe notarse más aún todavía la diferencia de componentes espectrales, ¿sí? Porque aquí incluso deberíamos tener algunas, ya, ¿sí ven? Esto ya implica distorsión, esto ya es distorsión, ¿sí ven? Porque esto ya incluso nos da como que una modulación AM, una modulación en amplitud, correcto, aquí sí ya tenemos distorsión, ¿sí? Entonces, esto se da a causa del solapamiento espectral, ¿sí? Todo esto ya genera básicamente distorsión en nuestra señal a causa justamente del solapamiento espectral que se da a causa de una mala elección de la frecuencia portadora para un determinado índice de modulación que va a generar un ancho de banda específico, ¿sí? Entonces justamente ahora sí pudimos observar esta distorsión, ¿ya? ¿Estamos? Y vamos a observar el espectro, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí sí, ya tenemos esta distorsión, ¿no? O bueno, este solapamiento mucho más marcado, miren, ¿sí? Ahí ya tenemos incluso algunas concentraciones aquí, ¿ya? Por eso es que aquí hay algunos valores, algunas concentraciones adicionales, ¿no? Ya no están separadas uniformemente cada 7, sino aquí, por ejemplo, ya observamos que están estas... separaciones inferiores, ¿no? Ya no cada 7, sino, y eso en esencia ya nos genera el solapamiento espectral o las distorsiones correspondientes, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces justo esto aquí también de una vez aprovechando, demostramos lo que habíamos mencionado casi que al principio, ¿no? ¿Se acuerdan justo cuando hablamos recién de la modulación angular? ¿Sí? ¿Estamos? Y esto obviamente puede darse el caso tanto para FM como para PM, ¿ok? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta tal vez para finalizar? No, ninguna, todo claro.
No, Inge, Inge, en el caso, por ejemplo, de necesitar ayuda, sí le podemos pedir nomás, ¿verdad? Claro, no hay problema. Ahí me avisan nomás. ¿Sí? Igual como ya quedamos el día viernes, vamos a hacer en cambio un repaso de ejercicios, ¿sí? Para más o menos ya estar, ya creo que con esta clase de ahora, con los ejercicios que hagamos el día viernes, vamos a estar ya más que preparados para la próxima semana a realizar las evaluaciones, ¿sí? Y más aún todavía para hacer las aplicaciones y los proyectos que nos toca hacer a cada uno. ¿Ya? ¿Listo? Listo, chicos. Entonces creo que con eso podemos finalizar la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. ¿Sí? Cualquier cosa, cualquier novedad me comunican nomás. Por el momento no les voy a enviar ya ninguna tarea, ya para que de pronto más bien sigan ya avanzando con los proyectos y en función de eso más bien sigan pidiéndome ayuda con respecto también a los proyectos. ¿Sí? Listo, chicos, entonces con eso finalizamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.